Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a una escritora norteamericana contemporánea. Se trata de Kate Falk, nacida en el estado de Iowa, en los Estados Unidos, y que estudió con la beca Stegner, que es una beca de creación literaria de la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford, que está situada en la ciudad de San Francisco, donde ella reside ahora mismo. No tengo muchos conocimientos de su biografía, solo puedo deciros que su obra en forma de relatos breves fue publicada previamente en muchas revistas literarias de Estados Unidos, destacando las más conocidas que pueden ser la revista Granta, que os he mencionado muchas veces, o la New Yorker, y que también ha firmado críticas literarias y artículos sobre literatura en la revista del periódico New York Times. Este libro, titulado Ahí fuera, es su primer libro publicado, el libro de relatos, publicado en el año 2022 en los Estados Unidos y que aquí en España publicó el sello independiente Mutatis Mutandis en el año 2024. Y el año pasado, en 2025, se publicó en los Estados Unidos la novela Sky Daddy, su primera novela. Es decir, que hasta ahora solamente su obra consta de 2 títulos, pero a mí me parece interesante, como ya sabéis, dar a conocer a algunos autores contemporáneos a la vez que leer de vez en cuando algunos clásicos. Entonces quería leeros de esta autora norteamericana, de Kate Falk, uno de los cuentos de su libro Ahí fuera, que es titulado La esposa del vacío. Elise tenía pensado entrar sola. No quería ser la esposa del vacío de nadie, y mucho menos de Robert. Por desgracia, Robert no aceptaba un no por respuesta. El día en que estaba previsto que el vacío alcanzara San Francisco, Elise se escabulló del campamento que habían instalado en Ocean Beach junto con otros refugiados del vacío. Se escondió en las ruinas de los Sutru Baths y contempló el Pacífico mientras a su espalda la ciudad de Oakland quedaba anulada. El vacío había aparecido 6 meses atrás como un anillo fino que rodeaba el globo terráqueo cerca del meridiano 90, cortando a través de Dubuque y Guatemala, Bután y las islas Kherov de Rusia. Desde entonces se había expandido en ambas direcciones a una velocidad de más de 100 kilómetros al día, como 2 párpados inmensos abriéndose sobre el ojo de la Tierra. En Kansas City, Elise y su novio Dave habían visto grupos de gente arrojándose hacia el halo cogidos de la mano. El contorno de sus siluetas, con los miembros extendidos, persistía unos segundos antes de fundirse a negro. Todo el mundo creía que el vacío era un portal que conducía a una tierra virgen. Todo el mundo creía también que existirías por toda la eternidad con las personas que estuvieses tocando en el momento de la absorción. Elise se oponía a esa idiotez. La muerte era la muerte, igual que siempre. Ahora Elise se arrepentía de no haberse anulado con Dave cuando tuvo la oportunidad. A las 4 en punto de la tarde, el crucero que comandaba Robert zarparía del muelle 31. El barco batiría las aguas de la bahía de San Francisco y cruzaría bajo el Golden Gate para poner rumbo al Pacífico. Sus pasajeros disfrutarían de unos meses de existencia adicionales en alta mar hasta que los bordes del vacío se cerrasen sobre ellos. Elise sabía que debía meterse en una gruta marina y esperar a solas que la llevase el vacío. Si se equivocaba, y sí que existía esa eternidad, no podía correr el riesgo de tener que apechugar con Robert en ella. Pero Elise era una cobarde. Elise adoraba existir. Volvió corriendo al campamento, donde Robert estaba cargando el Prius. Por los pelos, dijo, y la besó en ambas mejillas. Seguía llevando colonia, a saber cómo. Después de que el vacío absorbiera su pisa en Kansas City, Elise y Dave habían partido en coche hacia el oeste para recoger a sus respectivos padres. La primera parada había sido en Oklahoma, donde el padre y la madre de Elise vivían en una réplica de la casa de su infancia. Los tornados habían arrasado con el chalet una vez, cuando ella tenía 12 años, y de nuevo cuando estaba ya en la universidad. Sus padres lo reconstruyeron en ambas ocasiones, cada vez con algo menos de esmero que el anterior. Elise estaba de pie en el salón, fijándose en el techo torcido, los bordes desiguales de la moqueta, el pladur sin pintar. Hemos aguantado tormentas peores, dijo la madre de Elise. Esto no es un tornado, mamá. Es una cortina de ausencia que anula todo lo que toca. Pues entonces, ya puestos, que nos anule en casa. Podéis venir con nosotros si queréis, chicos, dijo el padre de Elise. Estaban los dos sentados en el sofá y su madre tenía las piernas echadas sobre el regazo de su padre. Estaban preparados. La pared de detrás del sofá empezó a desvanecerse.
Elise agarró a su madre de las muñecas huesudas y trató de arrancarla del sofá, pero su madre se zafó y le soltó una bofetada. «Tira tú, anda, si tienes tantas ganas de existir», dijo. Era cierto, Elise tenía ganas de existir, ni que fuera solo unos meses más. Se había imaginado cruzando el país en coche con sus padres como habían hecho cuando era pequeña, procesando juntos unas últimas cuestiones antes del fin. Pero saltaba a la vista que sus padres estaban ya perdidos. Elise y Dave se quedaron plantados en la acera viendo cómo la casa quedaba poco a poco engullida en píxeles de vacío. Solo volvieron al coche cuando estuvieron seguros de que los padres de Elise habían dejado de existir, incapaces de cambiar de idea y marcharse con ellos, aunque fuese, tal vez, con un muñón borroso donde antes había un brazo o un pie. Elise lloró silenciosamente, mirando por el retrovisor aquel muro de un negro satinado. «No pasa nada», dijo David. «Se tienen el uno al otro en la eternidad». «¿Ahora tú también crees en esas chorradas?» Él se encogió de hombros. «Tampoco acabo de no creer. Pensaba que eras ateo». Dave respondió que Dios no tenía nada que ver en eso. El día siguiente llegaron a Colorado Springs, donde vivía el padre de Dave, en un gran complejo residencial. Se sentaron con él junto a la piscina, que era un amasijo de niños. Se habían suspendido las clases ante la invasión del vacío. Eran las 11 de la mañana y ya calentaba. Al padre de Dave le caían las gotas de sudor por la barbilla directas al porro que se estaba liando. Dave le rogó que fuese con ellos. «Algún día hay que estirar la pata», respondió el padre de Dave. Una mujer de 50 y tantos, muy maquillada y con un recogido alto y enlacado, llegó con una ensaladera de cristal llena de macedonia. Apoyó la mano en el hombro rollizo del padre de Dave y lanzó una mirada furibunda por encima de éste. «Macedonia», dijo la mujer. No parecía un ofrecimiento. Elise dedujo que el padre de Dave había escogido a esa mujer como esposa del vacío y que ella no quería que ningún hijo del primer matrimonio se les acoplara en la eternidad. Dave lloró mientras le daba a su padre un abrazo de despedida. «¿Por qué lloras?», dijo él encogiéndose de hombro. «Ya sabes que ese vacío es una rampa directa al cielo». En el coche, Dave dijo que se alegraba un poco de que su padre hubiese preferido quedarse, porque así era más posible que su madre fuese con ellos. «Sé que es horrible, pero si tengo que perder a uno de mis padres en manos del vacío, desde luego que sea mi padre». «Una rampa directa al cielo», dijo Elise. «Debe de ser bonito tragarse ese cuento de hadas». «Igual tienes razón, Elise», respondió Dave irritado. «¿No te gustaría pensar que tus padres están en el cielo ahora mismo?» A Elise le brotaron de nuevo las lágrimas ante la mención de sus padres anulados. Dave murmuró una disculpa y le tendió una servilleta del Subway del fajo que llevaba en el hueco de la puerta. La madre de Dave vivía en Las Rocosas con su novio, Stuart, geólogo. La parte trasera de su cabaña sobresalía en lo alto de un abismo. Se sentaron los cuatro en el porche, en sendas sillas adirondack, y contemplaron las montañas. Tras ellos se estaba poniendo el sol, tiñendo de sangre los picos coronados de nieve. «Estamos impacientes por ver cómo se anulan las montañas», dijo la madre de Dave. «He dedicado toda mi carrera a estudiar esas malditas rocas», añadió Stuart. «Va a ser un alivio». Dave se llevó a Elise a la cocina. «Igual podríamos quedarnos aquí», dijo. «Stuart parece un tipo interesante para pasar la eternidad con él». Elise no podía más. «No hay ninguna eternidad. El vacío es el vacío. Todo lo demás son fantasías. ¿Qué te ha dado?» «Eso no lo sabes seguro», respondió Dave. «¿Y si te equivocas? ¿De verdad quieres que seamos solo tú y yo para siempre?» A ella se le rompió un poco el corazón. Dave no quería comprometerse siquiera a una eternidad hipotética si no era con su madre y con Stuart. Llevaban 3 años juntos y estaba convencida, desde que se dio a conocer el vacío, de que se aferrarían juntos a la existencia hasta el triste final. No había contado con que Dave se tragara ese hype sobre el más allá. Tanto si el vacío los llevaba ese mismo día o al cabo de 4 meses, estaba claro que ya no eran compatibles. Elise insistió en volver a la carretera y Dave aceptó a regañadientes. Pararon en un motel de Utah a pasar la noche. A la mañana siguiente, Dave y su Kia habían desaparecido. En la pantalla de la tele, Elise encontró un post-it verde fosforito con un corazón dibujado. Imaginó que habría vuelto a Colorado para anularse con su madre y Stuart, o tal vez con su padre y la señora de la Macedonia. Era lo mejor, se dijo Elise. Hizo autostop hacia el oeste para llegar al océano. En Ocean Beach, la frontera occidental de San Francisco,
Encontró un campamento de alrededor de un centenar de personas viviendo en tiendas de campaña. Dejó sus bolsas en la arena, cerca de una familia con 2 hijos pequeños que la miró con recelo. Esa primera noche conoció a Robert. Venía de saquear un Safeway y se acercó a la fogata con una cesta de comestibles. Se quedó mirando a Elise mientras ella calentaba una rebanada de pan de molde. Todo el pan bueno había volado ya. «Eres la última chica guapa que queda en la costa oeste», le susurró al oído. Ella quiso replicar que no podía ser cierto de ningún modo. A Robert le aterraba enfrentarse solo al vacío. Robert mintió sobre el barco. No era el capitán, solo un pasajero con un camarote interior y barato. Aún así la había salvado. Los pasajes escaseaban, y cuando entraron en la bahía, Ellis miró hacia la orilla, donde una muchedumbre suplicaba que los dejasen subir a bordo. Robert la rodeó por los hombros y la convenció de volver a sus apretujadas dependencias. El primer impulso de Ellis fue apartarlo de un empujón, pero respiró hondo y aguantó. Tenía planeado inducirle un exceso de confianza para poder escapar de él en el último momento. Ellis seguía defendiendo que el vacío conducía a una muerte corriente, pero la propaganda debía de haberse filtrado en su conciencia a cierto nivel. No permitiría que una sola parte de su cuerpo entrara en contacto con el cuerpo de Robert en el momento de la absorción, por si acaso. Esa noche, algo más tarde, el vacío alcanzó el océano y las olas se volvieron locas. El barco cabeceaba de aquí para allá. Ellis dejó que Robert le metiera la lengua en la boca. El barco dio una sacudida y ella le pilló la punta con los dientes. «¡Ay, Ellis!», dijo. «¿Qué cojones?». Le sangraba la lengua. Ellis le llevó hielo en trocitos del pasillo. «Lo siento». Cuando él le preguntó si quería que le tocara unas canciones a la guitarra, sintió que no podía decir que no. Robert no dejó de mirarla a los ojos mientras rasgueaba la guitarra cantándolo Bob Dylan. Ellis estaba segura de que era una broma, pero cuando vio que seguía tocando comprendió que no lo era. «Son solo unos meses», se dijo, «y luego serás libre». Los últimos meses de existencia fueron terroríficos. El barco se zarandeaba como si fuese de juguete, mientras millones y millones de litros de agua de mar se escurrían por el vacío. En enero, la pared occidental se alzó frente a ellos y los dejó atrapados entre los dos márgenes negros. Había 1 hora de luz al día, luego media, luego menos, a medida que el vacío cubría el cielo. El capitán viró al sur, surcando el estrecho canal de agua. Robert no dejaba a Ellis ni a sol ni a sombra. En los últimos minutos, ella sugirió que tal vez deberían ir al baño antes de ser anulados, por si el viaje resultaba largo. «Buena idea», dijo Robert. «No te muevas de aquí, preciosa». En cuanto la puerta del baño se cerró tras él, Ellis salió corriendo del camarote, bajó 2 tramos de escalera hasta el spa y se metió en un jacuzzi ocupado por 3 mujeres con los ojos vendados y tapones en los oídos, que tenían los dedos clavados cada una en los antebrazos de la otra. El barco se quedó quieto de pronto, acunado entre las paredes del vacío. La negrura asediaba desde ambas direcciones. Ellis oyó la voz de Robert llamándola desde la otra punta de la cubierta. Sumergió la cabeza en el agua, esperando que el aire le durase lo suficiente, pero el vacío era demasiado lento. Salió jadeando a la superficie y Robert la vio. «Ellis, gracias a Dios». Se metió de un salto en el jacuzzi y apoyó las manos en sus rodillas. El vacío había empezado a comérsela por los 2 costados en perfecta simetría y era ya incapaz de moverse. En los últimos momentos de existencia corpórea, justo antes de ser transportada a un plano blanco e infinito en el que era imposible esconderse de la esfera de luz azulada que representaba a Robert, saboreó el pequeño placer de ver cómo desaparecía su cara. Este es el relato La esposa del vacío de Kate Falk. Espero que os haya gustado.